dándose las reglas fundamentales para poder interpretar adecuadamente el texto. Una de las reglas de oro de la interpretación bíblica dice que la Biblia se interpreta a sí mismo. Es decir, si usted no entiende Apocalipsis 13:2 y usted no sabe quién es el leopardo y no sabe quién es el oso y no sabe quién es el león, usted no puede decir, bueno, a mí me parece, yo siento, hermano, que el leopardo representa a los colombianos. No, porque yo lo siento, hermano. Mira, a mí lo que usted siente me da igual. Aquí no nos movemos ni por emociones, ni por sentimientos, ni a mí me parece. Aquí no entramos en especulaciones ridículas. ¿Qué dice la Biblia acerca del león? ¿Qué dice la Biblia acerca del leopardo? ¿Qué interpretación le da la palabra de Dios al oso? Esa interpretación que se le dio es la misma que usted tiene que mantener para no hacer una doctrina diferente y para no interpretar locamente lo que la palabra de Dios quiere que usted entienda. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso es importante tener la base, y la base la arrancamos, la adquirimos del Antiguo Testamento, y usted la aplica, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, y usted va a darse cuenta de que aquí se está hablando de una persona que se llama aquí bestia, pero es un hombre de carne y hueso. No es un engendro de un demonio que mantuvo una relación con una mujer y quedó embarazada y es como el hijo de Satanás. No, nada que ver. Eso son películas de Hollywood. Son las cosas que le gustan hacer a los americanos, que a la gente le gusta. La palabra de Dios nos habla de un personaje siniestro que tiene papá, tiene mamá, tiene pasaporte, tiene nacionalidad. Es un hombre, vaya, que la Biblia en este caso lo llama bestia, pero recibe muchos nombres. Por ejemplo, aquí en Apocalipsis lo llama la bestia. En otro libro, también escrito por Juan, lo llama el anticristo. Ya ayer hablamos de lo que significa la palabra Cristo, o Mashiach, o ungido. Pero Pablo nunca se dirige a este personaje como el anticristo. Lo llama con otros títulos diferentes que ya veremos Dios mediante hoy o esta tarde. Porque el nombre habla de la esencia de lo que usted está estudiando o describiendo. Por eso es muy importante conocer el significado real que la Biblia le da a los nombres y a los lugares, para que usted pueda descubrir que detrás de un nombre hay una esencia. Por ejemplo, si yo digo la palabra perro, todo el mundo sabe lo que es un perro, pero esa palabra no describe nada. No sabemos si es bueno, si es malo, si es peligroso, si es grande, si es chico. No sabemos cómo se comporta un perro, no lo sabemos. Pero alguien dijo, este se va a llamar perro, y aquel se va a llamar jirafa, y aquel se va a llamar león, y aquel se va a llamar gato. Pero es que en el hebreo todas las palabras tienen un significado profundo. Y fue Adán el que le puso nombre a los animales. Dios los creó, pero los creó sin nombre. Y Dios le dijo, encárgate de ponerle nombre a todos los animales. Pero ¿y cómo me invento yo un nombre para cada animal cuando hay miles y miles de animales? Incluso había muchos más de los que existen hoy en día, porque muchas especies animales han desaparecido. Entonces Adán, que tenía el reflejo de Dios en su vida, que tenía una percepción y un discernimiento espiritual tremendo que luego se perdió por el pecado, él miraba a un animal y él lo miraba por dentro. Y él sabía cómo es ese animal, su conducta, su comportamiento, su forma de proceder. Y entonces cuando vio al perro, le llamó Keleb, porque juntó dos palabras hebreas, Kol, que significa todo, y Lev, que significa corazón, y las unió y le llamó Keleb. Este animal es todo corazón. Y si tú le quieres poner a tu hijo un nombre que signifique todo corazón, ¿lo vas a llamar Keleb, que significa perro? No, le cambias una vocal y lo llamas Caleb. Son las mismas letras, pero le cambias una vocal. Y entonces ese niño se llama todo corazón. Pero en vez de llamarlo Keleb, que es para el perro, yo le cambio una vocal, lo llamo Caleb y sigue siendo todo corazón. Pero Caleb es para el hombre, Keleb es para el animal. Y así podríamos ir, y no tengo tiempo, pero podríamos ir uno por uno los animales de la Biblia, y entonces el nombre que le da Adán en hebreo describe al animal, aunque tú no sepas en principio cómo es el animal. Por ejemplo, al león le puso Ari. Ellos no pronuncian la R, Ari. Y Ari significa miedo. Pero le puso el nombre antes de la caída, cuando se podía acariciar y se podía jugar con el león. Y el león no era carnívoro, el león era herbívoro. Ahí se mataba. Sin embargo, él sabe que ese animal en algún momento de la historia se va a convertir en un animal peligroso y agresivo. Y por eso él le dijo, este animal se llama miedo, se llama temor. Y vemos en la palabra de Dios que los nombres nos habla acerca del código genético espiritual. Todos tenemos un código genético que lo transmitimos a nuestros hijos. Y cualquier célula, cualquier trocito de piel o de pelo de los hijos nuestros, hablan acerca de quiénes son sus padres. Y se hacen pruebas genéticas, ¿no? Para saber si era mío o no era mío, era del vecino de arriba, o tú sabes de quién era, ¿no?
Pero en la Biblia, cuando tú te vas a dar cuenta, todo tiene un significado, todo tiene una razón de ser. Por eso a veces Dios le cambia el nombre a la gente. Porque tu nombre significa una cosa que yo no quiero que seas así. Yo no quiero que tú seas un suplantador, un tramposo, un tipo así que siempre está buscándose la vida, engañando al padre, a la madre, al primo, al otro. Tú eres un Jacob, tú eres un suplantador. Yo no quiero que sigas siendo así. Yo quiero que seas un Israel. Israel es un nombre que se puede estudiar letra a letra. Y cada letra tiene un significado. Pero las 3 primeras significan Yashar. Yashar significa recto, camina recto. Ya has caminado tiempo torcido en tu vida. Pero camina recto delante de ¿quién? Delante de Él. ¿Y Él quién es en la Biblia? Es Dios. Todo lo que termina en Él significa Dios. Alef, Lame. Entonces Dios va cambiando el nombre de los lugares, de las personas, para que cuando tú pronuncies ese nombre sepas lo que hay detrás espiritualmente. Por ejemplo, ¿dónde nació Jesús? Jesús nació en un lugar que nosotros lo conocemos como Belén. Hoy no podría venir Jesús al mundo porque Belén es territorio palestino. Y Jesús no era palestino, Jesús era israelita de la tribu de Judá. Pero si usted va a Belén, que yo voy muy poco porque prácticamente hoy en día no hay nada que ver y no es muy sano ir allí, pues es un territorio palestino, pero sigue llamándose Belén. ¿Y Belén de dónde viene? De Bet Lejen. Bet es casa, Lejen es pan. Es que allí nació aquel que dijo: yo soy el pan de vida. Y todo tiene una razón de ser y todo tiene una explicación. Incluso, lamentablemente, los nombres de la Biblia, de los libros, los han cambiado, que es una lástima que tengamos un libro que se llame Lamentaciones. Cuando la Biblia dice que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Entonces, ¿por qué tenemos un libro que se llama Lamentaciones? Como si Dios nos permitiera lamentarnos. Es que no se llama Lamentaciones en la Biblia. Y tenemos un libro que tiene un nombre rarísimo, además como una cosa que extraña, Deuteronomio. ¿A quién se le ocurrió decirle, cómo se llama, niño? Deuteronomio. Pero es que no se llama Deuteronomio en la Biblia. Entonces vemos que todo tiene una razón de ser en la palabra de Dios. Y por eso vemos que el anticristo recibe nombres y recibe títulos para que cuando veamos aparecer en la escena mundial este personaje siniestro, sepamos reconocerlo. Algunos se estarán preguntando, ¿y usted cree que nosotros llegaremos a conocer al anticristo? Yo no sé lo que usted cree. Yo sé lo que yo creo. Y yo sé lo que puedo incluso demostrar con la Biblia. Yo estoy plenamente convencido que lo veremos. Y lo reconoceremos. Además, tenemos que saber reconocerlo. Y después vamos a ver qué podemos o qué debemos de hacer para reconocer a este personaje siniestro. Pero dice la Biblia que es una mezcla de griegos. ¿Cómo eran los griegos? Los griegos eran muy presumidos. Miren lo que hay aquí. Yo no sé dónde estoy ahora mismo, si estoy a la derecha o a la izquierda, pero aquí enfrente hay un gimnasio que pone arriba 24/7, ¿no? Están todo el día ahí, pim, pam, sube, baja, suda, corre. Nuestra iglesia en Tenerife está rodeada de 7 gimnasios. ¿Y quiénes inventaron los deportes? ¿Quiénes inventaron las olimpiadas? Los griegos. Los griegos eran presumidos. Les gustaba la apariencia. Pero también eran filósofos. Séneca, Platón, Aristóteles. ¿De dónde viene toda esa cultura de la filosofía? De los griegos. Eran hedonistas, le daban culto al cuerpo. Eran de una promiscuidad sexual terrible. Usted cuando ve, por ejemplo, las figuras, las pinturas de los griegos, los mosaicos en el suelo, usted ve que tenían relaciones con animales, con perros, con niños, con mujeres, con elefantes, con todo. Todo estaba bien, como está pasando hoy en día. Que todo vale, todo está permitido, y no lo critiques porque sabe Dios lo que te pueden hacer. Así eran los griegos, así va a ser el anticristo. Un pervertido, pero una persona con un carisma, con una capacidad de atracción espectacular. Pero también dice la Biblia que eran religiosos. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue a Grecia, al Areópago? Dice que daba vueltas por la ciudad de Atenas y entonces por la noche les dijo: ustedes son gente muy religiosa, adoran todo. ¿Cuántos dioses tenían los griegos? Madre mía, tenían a Mamón. ¿Saben quién era el Mamón? El dios del dinero. A Baco, el dios del vino. A Ceres, el de la cosecha. Tenían un montón de dioses. Y la mitología griega es para volverte loco. Todos se peleaban. Nuestro continente se llama Europa. Europa es una muchacha que la raptan, se la llevan a una isla, la violan, nuestra moneda se llama el euro, todo una connotación espiritual brutal. Y los griegos eran así, presumidos, tenían tendencia al tema de la filosofía y también, sobre todo, una promiscuidad sexual sin precedentes. Y eran muy religiosos. Y el Señor, a través de Pablo, le dice: hoy vi una columna que ponía al Dios no conocido. Hasta los que no conocían lo adoraban, por si acaso. Yo les vengo a hablar del Dios no conocido. Y les habló del Señor. Algo realmente increíble. El anticristo va a ser así. Y hay un dato que nos da Daniel, porque la Biblia nos da muchos datos acerca de este hombre. Dice que del amor de las mujeres no hará caso. Eso se puede interpretar de varias maneras, ¿no? O como que es del barrio de al lado. O como que no quiere casarse, ¿no? Imitando la vida de Jesús, que no se casó porque Él no vino a formar familia, sino Él vino a dar su vida en rescate por los demás.
Dice que del Dios de sus padres, esos son datos que nos da Daniel de este hombre, dice, del Dios de sus padres no hará caso, lo dejará, lo abandonará. Y entonces dice que adorará al Dios de las fortalezas. Y en el texto original dice Alá Maozim, el Dios de la guerra. Es curioso cómo está creciendo el Islam en todas las naciones de la tierra, ¿no? Y vemos, por ejemplo, a lesbianas y a homosexuales que salen con la bandera palestina diciendo, defendemos a Palestina, cuando tú entras allí y a los 5 minutos te cortan en rebanadas y te tiran del 5º piso abajo y te prenden fuego. Así va a ser el anticristo. Muy parecido a los griegos. Pero dice la Biblia que cuando habla se parece a un león, arrogante, soberbio, prepotente, siempre en posesión de la verdad, no dejando hablar a los demás, como hoy en día, que ya no puedes opinar, ya no puedes debatir, porque si hay que hacerte la guerra, se hace. Se hizo una mezcla, es la primera vez en la historia que se va a levantar un personaje político en el mundo que va a ser una mezcla de todos los reinos paganos que ha habido a lo largo de la historia. Pero no contento con esto, el versículo termina dándonos una información espectacular y dice, léalo conmigo, y el dragón le dio 3 cosas, ¿verdad? Le dio poder, le dio su trono y le dio grande autoridad. Nunca Satanás le ha dado tanto a un hombre como a este personaje que lo llamamos el anticristo o la bestia. El dragón, dice la Biblia en el capítulo 12, verso 9, 12:9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es decir, el dragón, este animal mitológico, porque nunca existió un dragón que sacara fuego por la boca, representa al diablo. Es decir, que a través de animales el Señor te está dando un mensaje profético para que sepas describir la naturaleza y la esencia de este tipo y para que sepas quién es el que lo está avalando. El diablo le da poder, le va a dar poder militar, le va a dar poder económico, lo va a avalar como si fuera su hijo, su representante en la tierra. Le va a dar trono, es decir, le va a dar una sede de gobierno. Este tipo va a tener un lugar donde tendrá sus ministros, tendrá su sede de gobierno, tendrá sus oficinas, tendrá sus representantes. Eso es lo que él va a tener. Y dice además que le da autoridad. Yo siempre he dicho que para conocer a un hombre de verdad, no lo escuches predicar. Para conocer a un hombre de verdad, a un pastor de verdad, dale poder y dale dinero. Y ahí te vas a dar cuenta el tipo de hombre que es. Porque yo he conocido muy buena gente que cuando tuvieron poder y dinero se volvieron locos y se echaron a perder. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Satanás le va a dar una capacidad a este hombre militar y económica sin precedentes. Y repito, el anticristo no es un engendro de un diablo con una mujer, sino que es un personaje político que durante un tiempo, la Biblia dice cuánto tiempo, va a estar gobernando y teniendo una influencia mundial sobre el mundo entero. Nunca antes se había oído tanto la expresión nuevo orden mundial como desde el tiempo de la pandemia a esta parte. De hecho, yo ni sabía que cuando la gente me escribía en los tiempos de la pandemia y yo les preguntaba que cómo habían entrado en contacto con nosotros, me decían que habían oído y habían visto un mensaje que yo había dado hacía 5 o 6 años atrás, que lo titulé en su momento el nuevo orden mundial. Y es que está creándose ya un nuevo orden mundial, en todo, en la economía, en la religión, en las iglesias, en la política. El mundo está cambiando de una forma tremenda y más que va a cambiar. Y sigue diciendo la palabra de Dios, y vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de ella. La Biblia da a entender como que este personaje habrá un momento en su mandato político que van a hacerle un atentado y va a correrse la noticia de que lo han matado. Pero dice la Biblia que su herida fue sanada y toda la tierra se maravilló y entonces adoraron al dragón. ¿Quién era el dragón? El diablo, que era el que le había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. La Biblia nos habla de que el desarrollo del libro del Apocalipsis, salvo los primeros capítulos, que son mensajes a iglesias locales que en aquel momento existían. Nosotros, por ejemplo, ahora el año que viene, en el mes de mayo, hemos organizado un viaje con un grupo de hermanos que vamos a recorrer en Turquía las 7 iglesias que habla el libro del Apocalipsis, que hoy en día no existe ninguna de ellas. Porque antiguamente ese país, donde estaban las famosas 7 iglesias del Apocalipsis, Esmirna, Tiatira, Laodicea, Pérgamo, etc., era un bastión del cristianismo tremendo. Pero hoy en día todo ese lugar es musulmán. Y ya estamos hablando de Turquía. Bueno, pues la palabra de Dios nos enseña que este personaje siniestro durante 42 meses tendrá como carta blanca para hacer lo que quiera. Pero el desarrollo total del libro del Apocalipsis se lleva a cabo en 7 años. Y ahora
quédese con este dato que a usted le va a ayudar muchísimo para saber dónde estamos en este momento. Por cierto, ¿se acuerdan lo que les dije anoche? Hermanos, les dije, tranquilos, que esta noche no va a venir el Señor. ¿Me equivoqué? No. ¿Seguimos aquí? Sí. Pues déjeme que les diga otra cosa. Hoy tampoco va a venir el Señor. Bueno, si al final nos fuimos, pues allá arriba cuando nos encontremos me dicen, oiga, usted nos engañó. Pero hoy tampoco va a venir el Señor. Porque el libro de Apocalipsis nos enseña a saber ubicarnos en el tiempo. Y a saber si queda poco, si queda mucho, si se han cumplido estas cosas o no se han cumplido todavía algunas de ellas. El libro del Apocalipsis se desarrolla en un periodo de 7 años, que están perfectamente divididos en 2 grandes grupos, 3 años y medio por un lado y 3 años y medio por otro lado. O esos 3 años y medio, a veces hay gente que los llama 42 meses. Hay otros personajes que lo llaman 1260 días. Y hay otros personajes que hablan de tiempos y la mitad de un tiempo. Es lo mismo, pero desde diferentes puntos de vista o diferentes formas de decir exactamente lo mismo. Ahora, cuando usted coge el libro del Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que hay un momento en el que la Biblia habla de 7 sellos. En la época de la Biblia no habían libros. Los libros se comenzaron a imprimir en la imprenta de Gutenberg, ¿verdad? Y no existían libros, pero existían pergaminos. Y para que la gente no leyera el contenido del rollo, del pergamino, lo lacraban, lo sellaban con cera. Y cuando usted rompía el sello para poder leer su contenido, ese acto, ese proceso de romper el sello y de abrirlo, se llamaba en griego revelación. Voy a revelar, voy a contar el contenido del libro o del pergamino. Entonces Juan dice que tiene una visión en la isla de Patmos, en el mar Adriático, ahí en Europa, donde él ve un rollo que no tiene 1 ni 2, sino 7 sellos lacrados, ¿verdad? 7 sellos que impiden leer el contenido, hasta que finalmente el Señor lo abre y le dice, yo te voy a contar lo que dice allá adentro. Y entonces habla de caballos blancos, negros, amarillos, rojos, caballos como que van cambiando de color, que parece más que un caballo, un camaleón, ¿no? Y todo eso tiene una razón de ser y todo tiene una explicación. Y la gran tribulación comienza con el caballo blanco de un tipo que lo monta con un arco pero que no tiene flecha. Entonces ya me dirás tú a mí, ¿para qué sirve un arco sin una flecha? No sirve para nada. Pero es como la forma, entre comillas, pacífica, diplomática, como se va a dar a conocer este personaje al mundo. De hecho, su eslogan de campaña, usted sabe que cuando un político se va a presentar a la presidencia o a cualquier cargo de la república o del país, siempre en el póster, en el afiche donde sale, pues siempre hay como un eslogan, ¿no? No sé qué es lo que ponen aquí. Nosotros tenemos ahí, por ejemplo, Centro Evangélico Villanueva, Bogotá, Colombia, entendidos en los tiempos. El anticristo, cuando se presente, su eslogan de campaña va a ser paz y seguridad. Si tenemos en ese momento paz y seguridad, este señor a nosotros no nos sirve, ni lo necesitamos para nada. ¿Por qué viene ofreciendo paz y seguridad? Porque cuando él se presente, el mundo será un auténtico caos y no habrá seguridad. Y si no hay seguridad, ¿cómo vamos a tener paz? Tenemos paz cuando nos sentimos seguros en todos los aspectos de la vida, ¿sí o no? Por lo tanto, ese es el lema de campaña del anticristo. Entonces, él se presenta, durante 3 años y medio está ganándose la confianza de las Naciones Unidas, de la ONU, de la Comunidad Económica Europea, de los palestinos, de los judíos, por aquí, por allá. Le permitirá, después de 2000 años de espera, a los judíos reconstruir su templo en Jerusalén, que no existe templo en Jerusalén. Hubieron 2 templos. El primero fue destruido ¿por quién? Por Nabucodonosor. Y el segundo, por los romanos, en el año 70 después de Cristo. Y por eso hay miles y miles y millones de judíos que van vestidos de negro, porque están de luto, porque ellos están orando y clamando para que algún día en el monte Moriah, donde estuvo el templo de Jerusalén, vuelvan otra vez a tener su templo. Y vuelvan otra vez con el rollo de los sacrificios, etcétera, etcétera. Y el anticristo le va a permitir al pueblo de Israel reconstruir su tercer templo. ¿Pero cómo? Si allí arriba están los árabes. Si la explanada de las mezquitas, no está el domo de la roca, y al lado de la mezquita de Al-Aqsa, donde están los mártires de Al-Aqsa, los hombres bomba, que se preparan para actuar en cualquier momento, ¿cómo le van a permitir a esa gente subir a los judíos a construir su templo? Bueno, lo que es imposible para los hombres, el Señor lo va a permitir por algún motivo, ¿no? Y ese templo va a ser reconstruido en la primera parte de la gran tribulación. Y nosotros sabemos, antes de que lo construyan, lo que le va a pasar a ese templo. Porque toda esa información nos la da la Biblia, porque la Biblia es el periódico de mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso dice la Biblia que a nosotros estas cosas no nos van a sorprender como ladrón en la noche. ¿A quién sorprende el ladrón? Al que está dormido, al que está distraído, al que no puso la alarma, al que no cerró bien la puerta. Pero al que está velando y orando, no le va a sorprender, porque para el mundo vendrá como ladrón en la noche, pero para nosotros vendrá como Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen amén? Amén, así es.
Así que mi hermano, empieza la gran tribulación, empiezan los sellos. Usted lee lo que pasa cuando se abre el primer sello, ahí está en la Biblia, solamente es cuestión de leerlo. Y el segundo, el tercero, la hiperinflación mundial. Para ponerle un ejemplo, dice la Biblia que en esos tiempos, que están cerca, no están muy lejos, una barra de pan, por cierto, hay una panadería aquí enfrente que tiene unos panes, hermano. Yo cada vez que paso se me cae la baba, porque yo soy muy panero, me gusta. Ahora no me empiecen a regalar panes, porque ya sé que cuando digo algo empiezan y me van a llenar la habitación de panes. No se preocupe, tranquilo. Una barra de pan tendrá que trabajar un hombre todo un día para poder comprarla. Eso en términos modernos es una hiperinflación galopante terrible. Bueno, los argentinos son expertos en esto, ¿no? Pero trabajar yo todo un día, 10, 8, 9, 12 horas, para al final del día poder comprarme solamente una barra de pan para poder llevar a mi familia. Eso es lo que dice la Biblia. Por eso estos que te predican de que el mundo se va a mejorar, de que todo vamos a hacer, no olvídense de eso es mentira, es un cuento chino. Esto va al garete, esto está, hermano, a punto de saltar por los aires. Todo está como dormido, como con algodones. La palabra de Dios dice que habrá guerras y rumores de guerra, lo leímos anoche en Mateo 24, habrá terremotos, habrá pestes, y habrá tantas catástrofes al mismo tiempo en tantos lugares. Por cierto, anoche hubo un terremoto de 7,5 en Filipinas. Vete tú a saber si nos cae alguna breva de estas a nosotros mientras estamos aquí predicando en estos días, yo qué sé. Pero lo que está bien claro es que la tierra nos está dando señales. Ya que no leen la Biblia, no quieres leer la Biblia, yo te voy a hablar a través de un volcán. Y te voy a hablar a través de un tsunami. No quieres leer la Biblia, te voy a hablar a través de un terremoto. Entonces Dios está hablando. Pasa que la gente, o algunos no quieren oír, o algunos oyen, pero no les interesa poner en práctica la palabra de Dios. Terminan los 7 sellos, 7 catástrofes terribles, y empiezan las 7 trompetas. Todo eso en los primeros 3 años y medio. Primera trompeta, ¿qué pasa en la primera trompeta? Léalo en la Biblia, ahí está. Segunda trompeta, tercera trompeta, y entonces resulta, quiero que vengan conmigo un segundito. Primera de Corintios capítulo 15. Pablo fundó esta iglesia, estuvo en ella un año aproximadamente, y le escribe una carta, y en el capítulo 15, vamos a leer en esta mañana unos versículos impresionantes, espectaculares. Capítulo 15, versos 51 y 52, donde Pablo dice lo siguiente. Repito, Primera de Corintios 15, para los que estén tomando nota, versículos 51 y 52. He aquí os digo un misterio. Definamos la palabra misterio. Misterio es un secreto no revelado anteriormente. Es decir, te voy a contar un secreto. No te lo contó ni Daniel, ni Malaquías, ni Sofonía, ni nadie. Yo te voy a revelar un secreto. Te voy a contar algo que nunca nadie te ha escrito o te ha dicho. No todos vamos a morir, Así lo dice clarito Pablo. No todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados. La palabra transformado en griego es la palabra metamorfosis. Es el proceso de pasar de gusano a mariposa. Es decir, nuestro cuerpo que tenemos ahora, por muy bonita que tú te creas, tú eres un gusano, eso no vale para nada. El cuerpo bonito es el que vamos a tener después. Lo de ahora eso es barro, eso no vale para nada. Por mucho que te operes, te quites de aquí y te pongas de allá, eso no vale para nada. ¿Ok? Todos seremos transformados. Dice aquí, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo va a ser esto? A la final. A la final. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo se produce esta resurrección? ¿Y cuándo se produce esta transformación? Yo te lo estoy diciendo. A la final trompeta. Buena pregunta es, ¿cuántas trompetas hay? 7. Entonces usted va al libro de Apocalipsis y empieza a pasar 1 año, 1 año y medio, 2 años. Entonces van los sellos, 1 trompeta, 2 trompetas, 4. A la 7ª trompeta se produce este acontecimiento que acabamos de leer en esta mañana. Sí, pero el pastor, a mí me enseñaron que nosotros los cristianos no íbamos a estar en todo este lío de tribulación y de anticristo, sino que nosotros nos íbamos a ser arrebatados antes de todo esto. A mí también me lo enseñaron y lo prediqué, porque yo me convertí en las asambleas de Dios. Y las asambleas de Dios enseñan, como muchas denominaciones, que la iglesia no pasará por ningún periodo de la gran tribulación. Pero ¿saben cuál es el problema de esta postura teológica, denominacional? Que no la pueden demostrar con la Biblia. ¿Qué dice? No, es que yo sé lo que le estoy diciendo. El único versículo que nos enseñaron en la escuela bíblica para rebatir esto era: Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y por ahí un día se me ocurrió preguntarle a uno de los grandes maestros de escatología de la Asamblea de Dios, bueno, ¿y a qué tipo de ira el Señor nos dice que no vamos a experimentar? Y no entendía la pregunta. ¿Cómo que a qué tipo de ira? Es que hay varios tipos de ira en el Apocalipsis.
Y me dijo abiertamente, yo no sé lo que me estás preguntando. Digo, no, y este es el que entiende, madre mía, ¿por cómo será el que no entiende? El Apocalipsis nos habla de la ira del Cordero, que es la ira de Dios. Nos habla de la ira del dragón, que es el diablo. Y nos habla de la ira de las naciones. Y yo le pregunto a usted nuevamente, ¿de qué ira estamos exentos los cristianos? Porque si la Biblia dice, que es verdad que lo dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Mi pregunta es, ¿a qué ira el Señor me ha prometido protegerme? ¿De la ira de las naciones? No me diga. La semana pasada mataron a 50 hermanos nuestros quemados vivos en una iglesia en el Congo, En lo que va de año han matado a más de 70,000 cristianos en Nigeria. ¿Estamos exentos de la ira de las naciones? No me diga. Vaya usted a repartir Biblias a Irán ahora mismo. Vaya usted al país que tengo yo a 100 kilómetros de mi casa, como es Marruecos. Póngase en una plaza pública a predicar el evangelio. Si no lo cortan a cachos, es de milagro. Váyase usted a muchas partes del mundo, Arabia Saudita, Kuwait, a Loja. Váyase a esos lugares diciendo que usted es un predicador. Usted no está exento de la ira de las naciones. Las naciones nos han masacrado y perseguido durante los últimos 2000 años, mi hermano. Desde el siglo I hasta el día de hoy, los cristianos hemos sido odiados, perseguidos, maltratados, torturados por la causa del evangelio. El diablo tiene una rabia en contra de la estabilidad familiar. El diablo no quiere que siga siendo fiel al Señor. El diablo se ha ensañado muchísimas veces con familias enteras, con países enteros hermosos. Los ha destruido. De la única ira que estamos exentos de la ira de nuestro Dios. Porque Dios no está enfadado con nosotros, Él es nuestro Padre. Y si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, de tal manera que si tu hijo te pide un pan, tú no le darás una piedra, o si te pide algo de comida, no le darás una serpiente, un escorpión, ¿cuánto más? Mi Padre Celestial os dará las cosas que ustedes necesitan. Dios no está enfadado con nosotros. Dios nos ama, Dios es nuestro Padre, Él es mi amparo, mi fortaleza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Él es mi luz y mi salvación. Esa es la ira de la que estamos exentos, pero no de las otras. No de las otras. Vaya usted a una manifestación, que aquí ustedes tienen mucha experiencia de esto apoyando a Palestina. Vaya ahí, hable de Cristo, hable de Israel, hable de Jerusalén, hable de que el Mesías viene y va a estar viviendo en Jerusalén. A ver lo que le hacen. Ahí se le va todo el valor cristiano, ¿verdad? Hermanos queridos, el mundo está loco. Vaya usted a Europa, vaya usted ahora, por ejemplo, a España, vaya a Inglaterra, vaya a Francia, vaya a Italia. Y diga cualquier cosa en contra de la opinión de todo el mundo, que van como borregos, ¿verdad? Y todos tienen como un mismo tema. La palabra de Dios nos dice que Él nos va a guardar y a proteger. Pero ¿cuántos hermanos nuestros han dado su vida por la causa de Cristo? ¿Es que no tenían fe? ¿Es que eran menos espirituales que nosotros? Y una vez le dije a una iglesia, digo, ¿saben por qué el diablo no nos persigue a nosotros en este país? Porque ya entre nosotros nos matamos. No hace falta que venga el diablo a hacernos daño. Ya entre nosotros nos matamos unos a otros. Pero esos hermanos nuestros tienen un acercamiento al Señor. Le pregunté hace poco a un hermano que vino de la China, le dije, oye, ¿cómo está la obra allí? Me dice, ¿sabes una cosa? Allí está prohibido hablar en público de Daniel, de Apocalipsis, de todas estas cosas. Está prohibido, no se puede hablar de esto. No se le puede dar un rayo de esperanza a la población. Hablamos en las casas del Apocalipsis y todo eso, pero en las iglesias está prohibido. Pero saben, ustedes se saludan siempre, hola hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga, bendiciones, la paz del Señor. Eso en China no existe, eso no se usa así. ¿Cómo se saluda a la gente allí? Y me dice, ¿sabes cómo se saludan los hermanos? Hermano, ¿cuántas cárceles has estado? ¿Cuántos latigazos tienes? ¿Cuántas descargas de corriente has recibido en tu cuerpo? ¿A cuántos familiares han matado de tu familia? Así se saludan. Y para ellos sus latigazos, sus heridas, sus marcas en el cuerpo son sus medallas. Y presumen de haber podido sufrir por la causa del evangelio. Hay cristianos que vienen a la iglesia para que el Señor les dé un novio, una novia, un trabajo, les dé papeles, les dé una visa para irse a Estados Unidos, para que les resuelva los problemas económicos o familiares que tienen. Nuestros hermanos en esos países ni piensan en eso. Nuestros hermanos en esos países oran para que Dios les dé fuerzas para poder ser fieles hasta la muerte y recibir la corona de vida. Antes de que se produjera la matanza de nuestros hermanos en Siria, las madres juntaron a sus hijos y les decían a los niños, escuchen esto, mamá, niños, nos van a venir a matar en cualquier momento. En cualquier momento tumban la puerta de la iglesia, entran a nuestra casa de noche o de día y nos van a matar. Papá, mamá, vamos a ser muertos. Pero yo les voy a decir una cosita, niños. Cuando vengan los malos a matarnos, usted cierre los ojos, cierre los ojitos. Y cuando los abra, ya usted verá al Señor. Así les decían a los niños. ¿Qué te parece? Esos son nuestros hermanos que están pagando un precio tremendo. Muy fácil estar aquí con estas vistas, aquí en Colombia, ¿verdad? Qué bonito, Bogotá. Sí, muy bonito. Pero la vida cristiana para muchos hermanos nuestros en muchas partes del mundo es muy dura, es muy difícil, ¿verdad? Así que todo esto se avecina y dice que este personaje estará durante los últimos 3 años y medio en las copas de la ira, haciendo cosas terribles. Ahora la pregunta es,
y este hombre realmente será tan admirado y seguido por las naciones. Pues sí lo va a hacer. Pero fíjese lo que pasa aquí. Estamos en capítulo 13. Se le dio boca para que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 3 años y medio, 42 meses. Abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por si tenía alguna duda, ahí está. Ahí está el nivel de repercusión que tendrá. Tribus, pueblos, lenguas, naciones. La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado del principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. En su coche o donde sea, se han convertido al Señor. No es lo común, no es lo habitual. La Biblia dice, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Verdad? Pero hay personas que se han convertido solas. No sé si aquí en esta tarde entre nosotros o en casa viéndonos en sus hogares hay alguna persona que puede decir, sí, yo me convertí solo o sola, ¿no? Pero ya digo, no es lo normal. Pero he visto que hay personas que se han convertido después de un largo proceso. Personas que han estado asistiendo días, semanas, meses, no sé si años a una iglesia. Y al final, después de haber escuchado docenas de sermones, de haber cantado muchas canciones y de haber oído muchos testimonios, finalmente toman el paso de aceptar al Señor Jesús como su Salvador personal, ¿verdad? Sin embargo, hay otras personas como yo que lo hicimos instantáneamente, y hay otras personas que se han convertido, pero les ha costado. Han tenido que tocar fondo, lo han perdido ya todo, menos la vida. Han perdido el trabajo, han perdido la familia, han perdido salud, han perdido prácticamente todo. Y al final, cuando ya no les queda nada, es cuando deciden por fin, definitivamente, recibir a Jesús y darle una oportunidad en su vida, ¿no? También he conocido personas que se han convertido por miedo. Me explico. Miedo ante la condenación eterna, miedo ante el juicio venidero, miedo ante estar eternamente excluido de la presencia de Dios. Y por temor, ¿verdad? Por miedo, ese miedo sano y reverente, han decidido cambiar de vida y seguir a Cristo todos los días de su vida, ¿verdad? Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Pero en ese mismo libro de Proverbios hay otro versículo que se parece mucho, que dice que el principio de la sabiduría es aborrecer el mal. Y hay gente que viendo la mala vida que han llevado, los malos caminos y las pésimas decisiones que tomaron en su vida, por temor a condenarse, por temor a perderse, pues deciden al final dar el paso. Sea como sea, para mí, el ver a una persona convertida, para mí es el milagro más grande de todos los que uno puede experimentar en la vida. Porque es el único milagro que Satanás no puede imitar. Otros milagros sí los puede y de hecho a veces los imita. Pero el milagro de la conversión, el transformar una vida, el diablo, ese milagro, no lo puede experimentar. No lo puede hacer que otra persona tenga esa experiencia si realmente no ha aceptado al Señor. Ahora, toda verdadera conversión tiene que tener 3 elementos fundamentales. Yo los voy a mencionar y a continuación se los voy a explicar para que queden bien claros estos conceptos. Toda verdadera conversión tiene que tener justificación, regeneración y adopción. Empecemos por la primera. La justificación es la palabra que se emplea en la Biblia para decir que el pecador ha sido declarado justo, limpio de pecado, como si nunca hubiese pecado, borrón y cuenta nueva. Si prefieres utilizar el término nacer de nuevo, lo puedes hacer. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no justifica al pecado, lo que justifica es al pecador arrepentido. Ser declarado justo, presentarte delante de Dios sin tener que avergonzarte una vez que le has recibido y aceptado como tu Señor y Salvador personal. Saber que eres libre de toda condenación, como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y ahora no hay ninguna condenación, ninguna, hermanos, ninguna, para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, evidentemente, sino conforme al Espíritu. ¿Saben lo maravilloso que es ser libre de toda condenación y poder orar, poder cantar a Dios, poder honrar al Señor, sabiendo que todos mis pecados han sido perdonados por el amor de Dios? ¿No es maravilloso, hermanos? ¿No es maravilloso? ¿No se merece un fuerte amén el Señor? Y un aplauso también, ¿por qué no? Es una maravilla. Libres, libres, aleluya.
Qué maravilloso es la libertad, ¿verdad? Terrible el libertinaje, pero la libertad gloriosa que tenemos ahora en Cristo es realmente un privilegio. Eso es ser justificado, eso es lo que conocemos como la justificación, pero la regeneración es el cambio tanto instantáneo como progresivo que se lleva a cabo en una vida que ha nacido de nuevo. Está claro que nuestros pecados son perdonados instantáneamente, pero nuestra vida no cambia instantáneamente. Entramos en un largo proceso, ¿verdad? Y ahí el Señor comienza a moldearnos, ahí el Señor comienza a tratar con todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Comienzan a salir cosas que ni siquiera sabíamos que las teníamos. Es como cuando calientan el oro y entonces comienzan a salir todas las impurezas y las van quitando, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre después de haber sido justificados por el Señor. Que el Señor comienza a tratar con nuestro carácter. El Señor comienza a tratar con cosas de nuestro pasado que todavía en nuestra mente nos juegan o les gustaría jugarnos malas pasadas, ¿verdad? Y el Señor comienza a transformarnos, comienza, digamos, a moldearnos. Y en vez de parecernos al diablo, comenzamos a parecernos a Cristo. Cuando el hombre pecó, comenzó a hacer cosas que son típicas del diablo. Comenzó a matar, comenzó a odiar, comenzó a mentir, comenzó a tener celos, envidias, pleitos, iras. Estas son las características de una persona que está bajo la cobertura del diablo. El hombre comenzó a parecerse al diablo después de pecar y desconectarse de su Dios. Pero cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador personal, con el paso del tiempo nos vamos pareciendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Y comienza a manifestarse lo que la Biblia llama o indica como el fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Comenzamos a amar cosas que antes odiábamos. Comenzamos a ver a personas que antes tal vez no íbamos a tener jamás ningún tipo de contacto o de relación con ella. Comenzamos a darnos cuenta de que pues también necesitan de paciencia y de amor y de atención y tantas cosas. Y comenzamos a darnos cuenta de que ahora tenemos paciencia en cosas que antes nos sacaban de quicio y éramos incapaces de soportarlas. Y es que cada vez esa regeneración, esa transformación progresiva en nuestra vida nos va moldeando y podemos mirar atrás y decir, oye, sé que todavía me falta mucho, sé que todavía, como dice el texto, no he llegado a la meta, ¿verdad? Pero sigo corriendo para ver si logro hacer aquello para lo cual un día el Señor me alcanzó a mí. Amén, hermanos. Y finalmente, la adopción. Es decir, ahora tengo una familia. Ahora estoy bajo una cobertura que es la familia de Dios. Y hemos conocido esta tarde a 2 miembros de nuestra familia, ¿verdad? Que viven en otro lugar. Pero podríamos recorrer el mundo entero y darnos cuenta de que tenemos hermanos y hermanas en la fe prácticamente en todas las partes del mundo. Porque hemos sido adoptados en una familia universal donde caben todos. Y donde todos tenemos que aprender a relacionarnos y amarnos y a perdonarnos y a trabajar juntos, etcétera, etcétera. Así que una verdadera conversión nos lleva a la justificación, a la regeneración y a formar parte de la familia de Dios por adopción, no por nacimiento. Ahora, el primer texto que quiero leer en esta tarde que habla acerca de la conversión se encuentra en Hechos capítulo 3, el verso 19. Pedro y Juan acaban de orar por un paralítico que ha sido milagrosamente sanado y ellos aprovechan la oportunidad para dar testimonio de su Dios, para evangelizar a las personas que allí están viendo aquel milagro. Y él dice, ya digo, en el capítulo 3, verso 19, arrepentíos y convertíos. Las 2 palabras. Tú te puedes arrepentir de algo que has hecho, pero eso no significa de que te hayas convertido. Tú te puedes arrepentir de haber robado, de haber mentido o de haber hecho algo malo, pero eso no significa que has cambiado. Te has arrepentido, pero no te has convertido. Pero Pedro dice, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Epistrefo. Esa palabra rara, esa palabra griega es la palabra que se traduce en el Nuevo Testamento como la palabra convertidos o conversión. Epistrefo, que significa dar la vuelta, dar marcha atrás, cambiar de dirección, ir en una dirección contraria a la que iba. Lógicamente, una verdadera conversión se produce cuando hay un verdadero y genuino arrepentimiento por nuestra parte. No un remordimiento de conciencia, no un dolor por haber perdido cosas que las tenía, pero que por mi mala cabeza o mis malas decisiones las he perdido, sino que hay un arrepentimiento genuino de no volver, de no querer volver a cometer el mismo pecado que durante tiempo me conquistó y me dominó. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, se puede decir que hay una verdadera conversión. Y un genuino deseo de cambiar y un genuino deseo de honrar
y de servir al Señor, que tal vez antes no creíamos en Él, pero que ahora nos hemos dado cuenta de que lo amamos y lo conocemos y de alguna manera queremos esforzarnos por servirle y por honrarle todos los días de nuestra vida. Ahora, no tenemos que confundir el venir a la iglesia con convertido, porque hay gente que puede venir a la iglesia toda su vida. De hecho, hay gente que ha nacido, por así decirlo, en el seno de una iglesia. A lo mejor desde el vientre de su madre, ya su madre lo traía a los cultos. Y cuando este niño, esta niña nació, comenzó a ir a la escuela dominical y comenzó a asistir a algún campamento y comenzó a ir a algún retiro. Pero eso no significa de que sea convertido. ¿Y cuántas veces nos confundimos pensando, creyendo que esta persona, porque lleva toda la vida en la iglesia, ya es un convertido? Y de convertido, nada. Puede ser un simpatizante. Una persona que tiene su círculo de amistades dentro de la iglesia, porque como su vida ha girado siempre en torno a la iglesia, no tiene contactos, no tiene amigos fuera, y parece que es un cristiano, parece que es un convertido, pero no lo es. Es una persona que se ha criado en un ambiente cristiano, pero no es cristiano. Muchas veces cuando voy navegando en esos largos viajes que me pego en barco, pues hermano, yo voy navegando por el mar, pero el mar, gracias a Dios, no entra donde yo estoy. Estoy rodeado de agua, pero yo voy en el barco y el barco, gracias al Señor, está por encima del agua. Imagínense ustedes, ¿no? Así que tú puedes estar rodeado de cristianos, en un ambiente cristiano, en un retiro, en un campamento, en una convención cristiana, y eso no significa de que tú también seas un hijo de Dios. Porque la salvación es personal e intransferible. Tú no te puedes convertir por tu hijo, ni tu hijo se puede convertir por ti. Claro, evidentemente, si tú te conviertes, tú eres ya una luz para tu familia. Tú ya tienes un mensaje y un testimonio que dar a tus compañeros de trabajo en el lugar donde vives. Pero tú no puedes convertirte por un círculo de amistades o por toda una familia, ¿verdad? Y decir, bueno, yo me convertí y eso significa de que ya toda mi familia ya son convertidos. No, repito, la salvación, la conversión es personal y no se puede transferir a otras personas. Y también hay que decir que la salvación es instantánea. O eres o no eres. O estás dentro del reino o fuera del reino. O estás conmigo o estás contra mí. O eres realmente convertido y tu nombre hoy, en este momento, en este preciso instante, está inscrito en el libro de la vida, o tu nombre no aparece por ninguna parte. Y si tú murieras hoy, no irías jamás a la presencia del Señor. ¿Cómo ha sido tu conversión, hermano? ¿Recuerdas ese día, ese lugar, esa hora? Aquel sitio donde el Señor tocó tu alma y tocó tu corazón. Vamos a leer algunos versículos en esta tarde donde aparece esta palabra epistrefo, que significa convertirse. Vamos a ver las distintas traducciones que le han dado a lo largo del texto bíblico. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 18, el verso 3, 18 de Mateo, el versículo 3, hay unas palabras muy interesantes del Señor Jesucristo cuando le dice a las multitudes: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es decir, la actitud para poder ser salvo, la actitud para tener una genuina y verdadera conversión es fundamental. Una persona con soberbia, una persona arrogante, una persona que se cree que lo sabe todo, que no necesita de nada ni de nadie, difícilmente esa persona llegará a una convicción de pecados y pedirá perdón al Señor. Algo muy habitual, y precisamente me pasó, para no ir más lejos, esta semana, el jueves, mientras ustedes estaban aquí escuchando el mensaje de nuestro hermano Jerónimo que predicó, yo estaba fuera hablando con una persona y cuando comienzo a hablarle, lo primero que me dice, como para escudarse, ¿no? Como para decir, cuidado que ya te he dicho lo que soy, dice, yo soy católico. Y le dije, ¿usted es católico? Me dice, sí. Digo, ¿de verdad? ¿Pero practicante? ¿Se confiesa habitualmente? ¿Va a misa? ¿Acepta la autoridad del Papa sobre su vida? ¿Es usted un buen idólatra? ¿Reza usted el rosario? El Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito, todo eso. ¿Es usted un buen católico? Me dice, bueno, no. Digo, entonces permítame que le diga, usted no es nada. Y me dice, es verdad, yo creo que no soy nada. Digo, ya nos estamos entendiendo. Digo, mire, ¿sabe por qué usted dice que es católico? Porque unos señores de España, hace muchos siglos atrás, se fueron allí y les conquistaron a ustedes. Y después de irse y de volver a sus tierras, después de haberse llevado todo lo que pudieron y más, o usted no lo hubiera hecho. Usted no lo hubiera hecho, ¿verdad? Claro, ya. Dejaron una religión allí, muerta y vacía, que no servía aquí, pero la dejaron allí. Y por eso usted es católico. Pero si en vez de haber ido los españoles hubieran ido, por ejemplo, los musulmanes, usted entonces seguramente hoy estaría rezando de cara a la Meca y estaría con un Corán debajo de su brazo.
Usted no eligió la religión lo eligió a usted. Y no fue algo que usted decidió seguir o aceptar, sino fue algo que le impusieron a usted casi desde el vientre de su madre. Es decir, cuando una persona cree que por ser católico o miembro de una iglesia, sea esta o cualquier otra, ya es salvo, convertido, se equivoca rotundamente. Porque la conversión no pasa por una denominación. La conversión no pasa necesariamente por ser miembro de una iglesia, llámese como se llame, sino la conversión es un encuentro, es una experiencia personal con Cristo. Yo me arrepiento, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que me he equivocado. Eso de que no, yo siempre he creído. No dudo de que usted siempre haya creído. Pero déjeme que le recuerde a alguien. El más creyente del mundo. El que nunca ha dudado de la existencia de Dios. El que cree que los 66 libros de la Biblia, desde el Génesis 1:1 hasta la mente de Apocalipsis, es palabra de Dios. El que cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. El que cree en el cielo, en el infierno. El que cree en las parábolas, las profecías y las promesas. El que nunca jamás ha dudado de la existencia de Dios es nada más y nada menos que un caballero llamado Satanás, el diablo. Porque Satanás no es un ateo. Porque la Biblia dice que para ser ateo hay que ser necio. Eso lo dice la Biblia. Y Satanás de necio no tiene nada. Satanás es acabado en hermosura, el sello de la perfección y lleno de sabiduría. Dice la Biblia que Dios así lo creó. Y díganme ustedes si Satanás va a pasar la eternidad en la presencia del Señor junto con su amada iglesia. ¿Usted cree en eso? Pero si es un creyente. Si jamás ha dudado de la existencia de Dios. Es que creer sí es importante, pero no es suficiente. No hay ningún mérito en decir yo creo en Dios. Yo he creído toda mi vida y... ¿quiere que ahora le toquemos una música especial y le hagamos una fiesta por haber creído en Dios? No hay ningún mérito en haber creído en Dios. El mérito no está simplemente en creer. El mérito está en confesar que ese Dios en el cual creo, a partir de hoy va a ser mi Señor, mi Salvador, mi cobertura, mi amo, mi dueño y mi todo. Y yo le rindo a Él mi vida y entonces es cuando comienzo a experimentar el gozo de la salvación, porque uno no nace salvo y luego con el paso del tiempo se condena, sino que uno nace condenado y hay un momento puntual en la vida en el que tú te conviertes y experimentas el nuevo nacimiento. Y de nada sirven las teorías. Un hombre principal entre los judíos que se sabía muchos libros de memoria de la Biblia más que cualquiera de nosotros, le dijo al Señor: Señor, sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. El Señor se le queda mirando y le dice: mira, Nicodemo, escúchame una cosa. Si tú no naces de nuevo, tú no puedes ni ver ni entrar en el reino de los cielos. Ni ver ni entrar. Me llama mucho la atención esos dos verbos. Porque podía haber dicho: podrás ver el reino, podrás ver la gloria, pero no entrarás en ella. ¿Por qué le dijo ver ni entrar? Porque ellos casi reverenciaban al que llaman Moshe Rabenu. Moisés es nuestro maestro. Y se dirigen a él con un respeto tremendo, ¿verdad? Y ellos saben perfectamente que Moisés no entró en la tierra prometida, pero vio la tierra prometida. La vio desde la frontera de lo que llamaríamos hoy en día Jordania. El Señor le dijo: no vas a entrar, te lo he dicho, pero te voy a permitir ver la hermosura de la tierra prometida. Y dice que milagrosamente le permitió ver toda la tierra de Canaán, toda la tierra que fluye leche y miel, pero no entró en ella. Pero en el caso tuyo, Nicodemo, toda la Torá que te sabes de memoria, todos los 613 mandamientos que has aprendido de memoria desde tu más tierna infancia, toda tu circuncisión y todo lo que te sabes de memoria no te va a servir ni siquiera para ver el reino si no naces de nuevo. Así que tienes que nacer de nuevo para poder ver, para poder entrar y para poder disfrutar de ese reino. Y lo dejó planchado porque no entendía nada. Y le dice: pero esto es imposible. Pero lo que me estás proponiendo es que me vuelva otra vez a meter en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Yo no puedo hacer eso. No hay nadie que pueda hacer eso. Y el Señor le explica que no es ese tipo de nacimiento, ¿verdad? Sino es el nacimiento espiritual. Ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Y como he dicho en varias ocasiones, si tú has nacido una vez, vas a morir 2 veces. Pero si tú has nacido 2 veces, solamente vas a morir una sola vez. Algunos dirán: no entendí nada. Pues ahí te lo dejo. Te lo vuelvo a repetir. Si has nacido una vez, mueres 2 veces. Y si has nacido 2 veces, solamente morirás una sola vez. La semana que viene le explico por qué. Eso es lo que dice la palabra. Que tenemos que hacernos como niños. Hay un cambio de actitud.
Ya no me escudo, ya no me escondo detrás de una enseñanza religiosa, llámese como se llame, sino que incluso tengo que tener la actitud de un niño dependiente de mi Dios y de mi Padre, sabiendo que no es por mis méritos, por mis buenas acciones, por mis buenas obras que obtengo en la salvación de mi alma, sino por los méritos de aquel que nosotros lo llamamos nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Hay otro texto en Lucas, capítulo 22, verso 32, donde también aparece esta palabra griega que ya la hemos mencionado. Lucas 22, 32. Priscila nos va a leer ese texto, por favor. Pero yo he rogado a ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, es decir, tienes que volver. ¿Volver de dónde? Del camino de apostasía que has escogido, Pedro. Tú te has desconectado de mí, tú has renegado de mí y de mi nombre. Tú has dicho públicamente, no lo conozco, no sé quién es ese hombre. Tienes que volverte. Tienes que ir al epistrefo. Tienes que volver atrás y volverte a quién, a Dios, para que Él te vuelva a perdonar, para que Él te vuelva a restaurar y poner en primera línea donde estuviste, pero que saliste porque me negaste públicamente. Y todos lo sabemos, ¿verdad? Una vez más, vemos ahí cómo esta palabra se traduce como volver, retroceder. No sigas por ese camino porque vas mal. Hay un proverbio que ustedes saben, muy conocido, que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Si la hermana que el otro día me mandó un WhatsApp diciendo que puedo tener problemas en la mano del metacarpiano porque cojo mucho el micrófono, no se haga ningún problema, hermana. Estoy perfectamente de los metacarpianos y de todas esas vainas. Hechos capítulo 26. Gracias por su preocupación, hermana, pero cada día estoy mejor. Diga al débil, fuerte soy. Y Él renovará nuestras fuerzas como el búfalo, dice la Biblia. Estarán vigorosos y verdes. Algunos están verdes, ¿eh? Algunos. Hechos capítulo 26, verso 16. Priscila, por favor, léemelo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que se conviertan. Si no se convierten, lo único que tienen es una religión, pero no tienen una conversión, no tienen una relación con Dios. Y yo te he cambiado, te he librado de tu pueblo y de los gentiles, te he transformado, me he aparecido en tu camino. He quitado las escamas de tus ojos para que te conviertas en un testigo mío y vayas por todas las naciones de la tierra predicando la palabra, para que pasen la gente de las tinieblas a la luz, del equipo del diablo, de los perdedores, de los amargados y de los frustrados al reino de Dios, ¿verdad? Y para que se conviertan y convirtiéndose puedan conocerme y puedan tener el gozo de la salvación y puedan heredar la vida eterna. Porque cuando una persona se convierte en coheredero con Cristo, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. Hay un versículo más muy interesante que va dirigido a esos hermanos que tal vez un día se congregaron, que tal vez un día incluso estuvieron sirviendo al Señor de alguna manera, pero que por el motivo que sea, se apartaron de los caminos del Señor. ¿Y qué hacemos con esta gente? ¿Qué hacemos con aquellos que parece que se querían comer el mundo y al final el mundo terminó comiéndoselos a ellos? ¿Qué hacemos? ¿Qué palabra, qué solución nos da la Biblia para que se descarrió y tomó un mal camino? Bueno, Santiago nos dice en el capítulo 5, el verso 19 y 20, estas palabras tan interesantes que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Luego existe la posibilidad de que un hermano tome un camino equivocado. Existe la posibilidad de que un hermano se salga del camino correcto y vuelva atrás, se descarríe, cual hijo pródigo. Y entonces dice la Biblia, si a alguno de entre vosotros le ha pasado eso, si alguno que antes era hermano y cantaba con nosotros y se congregaba con nosotros y servía al Señor junto con nosotros, se ha descarriado de la verdad, sepa que si hay alguien que haga volver al pecador del error de su camino, le salvará el alma y cubrirá multitud de pecados.
Luego hay la posibilidad de descarriarse, de desconectarse del Dios que un día te iluminó, del Dios que un día te perdonó, de ese Dios que ese día te transformó la vida. Pero hay también la posibilidad de poder volver a Él en arrepentimiento y el Señor te vuelve a perdonar y te vuelve a restaurar, porque Dios no solamente salva, sino que también restaura a las personas que por el motivo que sea se han enfriado y se han descarriado de los caminos del Señor. Vemos en la Biblia muchos llamados al arrepentimiento. No solamente aquellos llamados que hacían los profetas al pueblo de Israel cuando decían: volved, dejad vuestras obras, volved a la senda antigua, dejad la idolatría, dejad la corrupción, la avaricia, la usura, ¿verdad? Sino que también encontramos, hermanos, en el Nuevo Testamento una preciosa y conocidísima parábola de aquel joven que decide marcharse y malgastar sus bienes y vivir perdidamente hasta que vuelve en sí. Y dice la Biblia: volveré a la casa de mi padre y le pediré perdón y diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y entonces vemos cómo el padre lo restaura. El padre le da un nuevo vestido, pone calzado en sus pies, pone un anillo en su mano, ¿verdad? Le restaura la autoridad, lo vuelve a poner como hijo de toda dignidad y mata al becerro gordo y hacen una fiesta porque mi hijo, que lo dábamos por muerto, ha vuelto otra vez a la vida. Hay ejemplos tremendos en la Biblia de personas que tuvieron una conversión tremenda con el Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo. La conversión del apóstol Pablo, no me digan a mí que no fue espectacular. Un religioso, un hombre que pensaba que había que destruir a los que en aquellos días se llamaban los del camino. Los que en Antioquía los llamaron por primera vez los Meshijín, los ungidos, los cristianos. Y cómo él estuvo como testigo en la muerte de Esteban y vio cómo lo mataban a pedrada. Y él estaba allí y no dijo: alto, ¿qué vais a hacer? ¿Cómo vais a matar a este hombre? Sino que él estaba allí y le dice: no se preocupen, tiren las piedras, yo les cuido aquí las sandalias, la ropa y después las pueden venir a buscar. Y allí estaba frío como una piedra, ¿verdad? Como un templo de hielo inmutable. Él estaba allí ese día, hermanos. Ya llevó presos a la gente y él iba a ir al extranjero, a Damasco, capital de Siria, para llevar gente a Jerusalén. Fíjense el camino tan largo que iba a hacer, porque él pensaba en su ignorancia que ese era su deber, esa era su obligación, impedir que aquella secta rara y extraña se expandiera por todas las naciones de la tierra. Pero, si me permiten la expresión, le salió el tiro por la culata. Porque dice que camino hacia Damasco, cae postrado en tierra, pierde la vista, queda ciego completamente. Y oye una voz en hebreo que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se habrá quedado temblando de pies a cabeza diciendo: ¿quién eres? ¿Quién me está hablando? Y cuando oyó la respuesta fue algo tremendo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. ¿Qué quieres que haga, Señor? Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. A los pocos días apareció por allí un tal Ananías, que no tiene nada que ver con aquel Ananías que murió en la iglesia primitiva, esposo de Zafira. Y dice que tenía miedo de ir a orar por él, porque decía: Señor, hemos oído lo que este hombre ha hecho, cómo le ha hecho daño a tus santos, cómo tiene poder y tiene cartas que le autorizan a llevarnos presos a Jerusalén si quisiera. Y el Señor le dice: vete, porque yo lo he levantado, va a ser un instrumento y yo le voy a mostrar en él cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y llega y le pone las manos encima, recobra la vista, dice que se le caen como escamas de los ojos y allí se bautiza. Aquel ritual que los judíos hacían habitualmente, ¿verdad? Para purificarse, pero ahora haciéndolo de corazón, ¿verdad? Y dice que al momento, prácticamente a los pocos días, se convirtió en un atrevido, en un valiente predicador, de tal manera que decían: pero este no es el que nos mataba el otro día, este no es el que venía a perseguirnos, pero ¿qué le ha pasado? Y dice que los hermanos tenían miedo de juntarse con él. Claro, ¿cómo no van a tener miedo? Pero sin embargo, un hermano llamado Esteban dijo: ven, Pablo, ven, yo te voy a presentar a los hermanos. Hermanos, no tengan miedo. Les presento aquí a nuestro hermano Saulo de Tarso, que a partir de ahora se va a cambiar el nombre, se va a llamar Pinjas o Pablo. Y él es un hermano nuestro en la fe. Y cómo emprenden viajes misioneros. Y al final el mismo Bernabé se pone bajo la cobertura de Pablo, porque sabe que Pablo es un hombre que Dios le ha dado una gracia especial para extender el evangelio a otras naciones. Y cómo después de años
Pedro, incluso hablando de Pablo, dice: hermanos, nuestro hermano Pablo, al cual el Señor le ha dado una inmensa, una enorme sabiduría, y que escribe cosas profundas y difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen para su perdición. Como reconoce, ¿verdad?, la autoridad, la sabiduría, la unción especial que Dios había depositado en la vida de Pablo. Una conversión genuina. Pablo nunca más volvió a ser esa persona llena de odio, de amargura, de resentimiento, sino que lean la lista de lo que padeció: apedreado, azotado, torturado y tantas cosas. Una conversión genuina. Amén, hermanos. No me digan a mí que la conversión no es el milagro más grande de todos los que podemos observar a lo largo de nuestra vida. ¿Y qué me dicen ustedes de aquel etíope, aquel hombre de color que venía sentado en su carro después de haber estado en Jerusalén y había comprado seguramente por una fortuna un pergamino, un lienzo del profeta Isaías, que no sé ni cómo podía leerlo porque estaba en un idioma que él no dominaba, pero se ve que lo leía, pero no entendía nada? Hasta que Felipe, aquel que había sido diácono en la iglesia primitiva, se le acerca al carro y le dice: ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope, con toda sinceridad, le dice: no entiendo nada. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Pero quién fue llevado al matadero? El que está escribiendo está hablando de otra persona. No entiendo nada. Y entonces Felipe se sube en el carro con aquel etíope eunuco, miembro de la reina Candace, y comienza a hablarle y llegan a un lugar, a un oasis en el desierto donde ve agua, y Felipe se para y el etíope le dice: yo quiero ser bautizado. ¿Hay algún impedimento? ¿Hay algo que impida que yo sea bautizado? ¿Será mi color de piel? ¿Será que no soy judío? Y Felipe le dice: no hay ningún impedimento, hijo. ¿Tú crees en Jesucristo con todo tu corazón? Dice: sí creo. Dice: pues vamos a bautizarte. Una conversión genuina. Después dice la historia que fue a Etiopía, le habló a la reina Candace, y hasta el día de hoy hay una comunidad tremenda de cristianos en Etiopía, y algunos dicen que él fue el evangelista, el instrumento que el Señor utilizó para alcanzar aquella nación, ¿verdad? ¿Y qué me dicen a mí del carcelero, hermanos? El carcelero que vivía en la ciudad de Filipo, ¿no tuvo una conversión tremenda a medianoche? Mientras había un terremoto tremendo en la cárcel que dice que las cadenas que tenían los presos se caían y las puertas de la cárcel se abrían. Y cuando aquel hombre se iba a quitar la vida en medio de la oscuridad de la noche, después de haber oído cantar a Pablo y a Silas, después de haber sido previamente torturado, dice: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y hoy mismo serás salvo tú y toda tu casa. Y él fue capaz de transmitir esa conversión, ese cambio genuino, dejando su idolatría, su paganismo y llevando a toda su familia esa misma noche en una cárcel. Miren qué culto tan interesante. El sermón: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Congregación, cárcel de Filipo, predicador, Pablo y Silas. Resultado: bautizados toda una familia. Un culto espectacular, Y se convirtió aquella noche. Un hombre que había recibido el mandato de custodiar en el calabozo más profundo y más oscuro de aquella mazmorra. Esa misma noche el carcelero se convierte y se bautiza junto con toda su familia. ¿Te das cuenta cómo es importante la conversión y no solamente el creer en Dios? ¿Te das cuenta cómo sin conversión no hay salvación? ¿Te das cuenta cómo la conversión tiene que ser personal? Y hay un momento en tu vida en el que tú tienes que tomar tu propia decisión. No papá, ni mamá, ni el abuelito, ni la abuelita, sino tú tienes que decir: ¿qué voy a hacer con Jesús? Después de escuchar su palabra y después de entender el evangelio. Y si una característica yo creo que positiva y buena tiene esta congregación, es que aquí se entiende la palabra que se predica. No tienen que salir en medio de una predicación. Estos hermanos que a veces se levantan es porque me imagino que quieren ir al baño. Pero no es porque tienen que ir a la librería de la esquina a comprar un diccionario porque no entienden la terminología que el pastor está predicando. No es por eso. Porque en esta iglesia se entiende perfectamente el mensaje. Da igual quien lo predique. Porque la gracia y la cobertura del Espíritu fluye en todos los que se suben a este lugar a predicar, de tal manera que hasta el más pequeño y el más tonto y el más nuevo puede entender perfectamente lo que ese hombre quiso decir ese día con la predicación del evangelio. Y ahora que ustedes han entendido el evangelio y que les he hablado de la conversión y les he hablado de que hay que arrepentirse y convertirse, y no es cuestión de cambiar de imagen, no es cuestión de cambiar de religión, es cuestión de cambiar de camino, de rumbo. Si en esta tarde entre nosotros hay alguna persona que nunca se ha convertido, ahora es el momento ideal e idóneo para que tú tengas tu propio encuentro y tu experiencia personal con Cristo Jesús.